está tu cuerpo, abatida tu alma buena, llevas tu cruz en silencio, soportando los desprecios, por entero te entregaste para mostrarnos tu amor, tanto que sufriste, llevando nuestro dolor. Te olvidaste de ti mismo por acordarte de mí. Pagaste por mis pecados, los que yo debía sufrir. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Cuando termine mi carrera en este mundo y mi cuerpo deje de vivir, yo estoy seguro que mi alma es levantada a la presencia de Jesús, mi Salvador. Es la esperanza de todo cristiano que ha vivido en medio del dolor. En la presencia de Jesús es la morada. Nunca jamás vuelvo a morir. No habrá más llanto ni penas para mí, porque con Cristo mi Señor me fui a vivir. Ya se ha cumplido la promesa que Él me hizo, de que un día moraría ya con Él. Es la esperanza de todo cristiano que ha vivido en
Minutos de reflexión. Con Andradis Peña. Han venido muchas personas a que oremos por ellos. Y nosotros, yo soy uno de ellos. Tan pronto viene una persona y me dice, va, que me ayude a orar por tal persona o alguna otra situación, inmediatamente uno, ¿qué hace? Hace la oración y ora. Pero es porque alguien vino a solicitarlo. Y a veces venimos a solicitar oración por otras personas, también lo hacemos. Y Dios es tan bueno, pero tan bueno y tan misericordioso, que ha escuchado la oración de los hermanos que estamos en este lugar. Dios ha escuchado la oración de los que hemos clamado en este lugar. ¿Y sabe por qué Dios ha escuchado la oración de nosotros? Humildemente nosotros lo decimos y lo hablábamos hace 8 días, porque la oración del justo puede mucho. Y yo creo que aquí en este día hay justos, o hay conmigo justos ante el Señor, ¿cierto? Dime. Amén. Porque cuando oramos, pedimos con fe al Señor Jesucristo. Entonces, la gloria siempre sea para nuestro Dios. Y aquí nadie se va a gloriar de que Dios responda a una necesidad, una enfermedad. Nadie se va a gloriar, sino que la gloria es para el Señor Jesucristo. Pero hemos evidenciado, hemos visto que muchas veces hemos clamado al Señor y Dios nos ha respondido. Pero hemos visto que las personas que han recibido, algunas personas que han recibido el beneficio de Dios, no han pagado bien, no son agradecidos. ¿Usted recuerda lo que sucedió en Lucas capítulo 17 verso 11? ¿Alguien que me recuerde? ¿Qué dice capítulo 17 11 de Lucas? Y hace un tiempo mi hermano Andrés lo dijo acá. ¿Ah? ¿Y cuál es? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, resulta que el Señor en Lucas capítulo 11, nos decía lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces el hombre se ha acercado en la necesidad a buscar de Dios? Porque lamentablemente, y lo he dicho varias veces, el hombre cuando está bien no busca de Dios, ¿cierto? ¿Usted cree que si estos 10 leprosos no hubieran estado limpios, se le hubieran acercado al Señor? Muy seguramente que no. Pero había una condición en ellos y de necesidad grande que les hacía la necesidad de ir a buscar una solución para su vida. Entonces ellos, desde lejos, siempre la importancia, y siempre lo he dicho, mis hermanos, dice la palabra de Dios siempre que alzaron la voz. O sea que nosotros siempre debemos pronunciar la necesidad y el clamor a Dios. Alzaron la voz diciendo, cuando tú oras, y escuchaba a un predicador que cuando el hombre ora, que se transforma, y que eso no es necesario, que es que cuando uno ora, que entonces que cuando el hombre dice Padre amado, Señor, se transforman, y que eso no hay necesidad. Pues yo contradigo lo que él dice y le digo que está equivocado. Y por más que tenga un recorrido grandísimo en las cosas de Dios y tenga millones de personas siguiéndolo, le digo, está equivocado. Porque Elías, ¿cómo oraba? Fervientemente. Y fervientemente quería decir apasionado, con entrega.
Si la palabra de Dios dice que los leprosos alzaron la voz y clamaron a Dios porque tenían una necesidad, es que por eso la Biblia dice, clama a mí. Y no dice la palabra del Señor, háblenme y miren a ver qué les hago. No, dice clamen. ¿Usted sabe qué es un clamor? Es una súplica. Cuando uno clama a Dios, levanta su voz. Entonces dice la palabra de Dios que estos leprosos alzaron la voz diciendo, sabían a quién se estaban dirigiendo. ¿Y a quién se estaban dirigiendo ellos? A Jesús el Maestro. Por eso cuando nosotros tengamos la necesidad en nuestra vida, bien sea de enfermedad o que Dios nos ayude en nuestras necesidades y peticiones, nosotros debemos alzar la voz y clamar al Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, ten misericordia de nosotros. Tenían necesidad. Entonces cuando hay la necesidad en el hombre, ay sí, Dios, si se arrodilla, ay sí, buscan a Dios. Tenga misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo Jesús, id, vaya, hagan algo. No es solo tomen la sanidad y váyase, no, hagan algo. Y a veces nos sucede también a nosotros. Queremos recibir la sanidad y no estamos dispuestos a dar nada. Y necesitamos también nosotros hacer algo para que la sanidad suceda en nuestra vida. Y les dijo el Señor, mostraos a los sacerdotes. Como quien dice, vaya y den testimonio de lo que Jesús acaba de hacer. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea que obedecieron. Y por la obediencia de la palabra del Señor Jesucristo fue hecho la limpieza en cada uno de ellos. Pero entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, él se dirigía hacia los sacerdotes. Cuando él empieza a ver realmente que en su vida empieza a ocurrir esa sanidad, dice que este hombre no siguió la obediencia de Jesús de ir a presentarse a los sacerdotes, sino que hizo que se devolviera a glorificar a Dios. Entonces dice que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. No dice en silencio, como hay veces que queremos que no nos escuchen y, hey Señor Jesús, que no sepan que yo soy cristiano. No, al contrario, él levantó su voz y decía, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Él sabía quién era el que había hecho el milagro, y el milagro lo había hecho el Señor Jesús, y este ni siquiera pertenecía al pueblo, sino que era un hombre samaritano. Pero ahí le responde el Señor y dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recuerda, hermano, no es la sanidad lo que nosotros necesitamos primero. Lo que necesitamos es nuestra salvación. Pero qué tan importante el ser agradecidos. De los 10, solo uno volvió a darle gracias al Señor. Y aquí hemos evidenciado esto también. Aquí han venido a pedir oración por enfermedades. Y nosotros hemos orado al Señor. Y la sanidad ha sido en las personas. Los que ya llevamos un tiempo acá conocemos de algunas personas que Dios hizo la obra en ellos, pero que lamentablemente en este momento no siguen los caminos de Dios, sino al contrario,
se quieren volver contra nosotros. Hagan lo que quieran, pero a Dios le tendrán que dar cuenta. Y realmente, cuando uno ve estas situaciones, me da más tristeza aún. Porque la palabra del Señor, el mismo Señor le decía al paralítico: vete y no peques más. ¿Para qué? Para que no te sobrevenga algo peor. O sea, que aquellas personas que reciben la sanidad, que tienen la oportunidad de la salvación y la recibieron y se fueron, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Van a recibir algo peor. Pero como el desconocimiento de la palabra los tiene tan ciegos, entonces no se dan cuenta realmente. Entonces el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios. Hoy en día es triste, pero una gran mayoría de personas no quieren obedecer la palabra de Dios. Es increíble que se les advierte y se les predica de la palabra del Señor. Se les lleva por buen camino. A veces les damos lechecita como para que no se sientan que estamos siendo muy fuertes. Se les predica la palabra de los juicios de Dios. Se les predica la necesidad de que ellos acepten a Cristo. Se predica de una y otra forma. ¿Y el hombre qué hace? Nada. Sus oídos tapados. Entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Si el hombre es el que no quiere obedecer la palabra de Dios. Puede que alguien tenga la necesidad de su petición y puede que pida oración y nosotros hagamos la oración. Pero si él, esa misma persona, no decide cambiar su vida y aceptar a Cristo, no va a pasar absolutamente nada. Porque siempre lo he dicho, uno quisiera traer la gente y, oiga, acepten a Cristo y que sean salvos, y nos fuimos con Cristo. Pero no. Aquí la decisión es personal y cada quien toma la decisión si sigue a Cristo o no. Y si sigue a Cristo, obtendrá el beneficio de Dios. Si no, lamentablemente no. Según la Biblia, ¿por quién debemos orar? Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver, ¿por quién debemos orar? Dice el verso 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces debemos orar por todos los hombres y por todos aquellos que tienen, digamos que algún poder de gobierno sobre nosotros. Sí, se debe hacer. Pero yo no oro por ellos para que Dios los salve. Yo oro por ellos para un beneficio para mí, no un beneficio para ellos. Porque ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que ellos no se vengan contra nosotros. Ellos tienen el poder venir y cerrar todos los templos y no predicarse más la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace uno? Ora por él para que se quede quieto y no tenga la potestad de venir a atacar la iglesia del Señor. Entonces sí debemos orar por todos los hombres, pero buscando el beneficio propio. A ver, mis hermanos, les pongo un ejemplo. Hace poco nos pasó con mi esposa. Nosotros nos presentamos en la embajada de Estados Unidos para solicitar la visa. Y cuando estábamos en la fila, veíamos del 1 al 21 más o menos que habían 21 ventanillas para que hacían las entrevistas a las personas de toda la fila. Y mi esposa dijo: hagamos oración desde la 1 hasta la 21 para ver cuál nos toca. Y nosotros no estábamos orando para que Dios salvara a esa persona.
Yo estaba orando y le dije, Señor, tú conoces los deseos de mi corazón. Y tú sabes que uno de mis deseos es poder viajar a los Estados Unidos y visitar a mi hermano, a mi familia. Y esa fue la oración y oramos desde la 1 hasta la 21. Yo no sé la oración de mi esposa cuál fue, pero que Dios pusiera en el corazón de ellos muy seguramente el deseo de otorgarnos un beneficio a nosotros. Cuando llegamos nos correspondió en la ventanilla número 6. Entonces dijimos, vamos a orar es por ella, porque en ella, entre comillas, está el poder si nos otorgan la visa o no. Y es así cuando nosotros tomamos de la mano con mi esposa y oramos por ella, para que Dios pusiera en su corazón el deseo, que no nos preguntara tantas cosas, que pudiéramos obtener este beneficio. Y oramos por ella. Y lo principal que yo siempre le pedía, Señor, tú conoces los deseos de nuestros corazones, porque mi esposa también quiere conocer los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces oramos por ella, pasamos con esta persona. Esta señora casi no nos hace muchas preguntas y nos dice, su visa ha sido otorgada, chao, chao, váyase. Entonces nosotros oramos por ella, pero por un beneficio nuestro. Por eso la palabra de Dios dice que orar por los hombres y por aquellos que tienen eminencia, para que nosotros vivamos quieta, reposadamente y en toda piedad y en honestidad. Entonces nosotros hacemos oración por estos hombres y por los gobernantes, buscando nuestro beneficio. Entonces no es como que vamos a orar por todo el mundo, no, sino que oramos por ellos para obtener un beneficio. La palabra del Señor sí nos ordena que debemos hacer oración. Y vamos a ver exactamente por quién debemos orar para que Dios traiga bendición y salvación. Sí hay una orden del Señor para orar los unos por los otros. Pero ¿quiénes son esos otros? Los unos por los otros. Y el Señor nos dio un ejemplo de oración en Juan capítulo 17. Vemos que Jesús hace una oración por todo el mundo, por todos los hombres. ¿Sí o no? No. Dice el título, Jesús ora por sus discípulos. El verso 8 dice la palabra del Señor: porque las palabras que me diste les he dado. ¿A quiénes? A los discípulos. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, hay una palabra predicada y que los discípulos la recibieron. Entonces, aquí hay algo importante que debemos saber. Mi oración debe ser enfocada en aquel que recibe también la palabra de Dios de entradita. Y dice, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. El que estaba haciendo esta oración era Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces Jesús no estaba orando por todo el mundo, estaba orando exclusivamente por sus discípulos. El verso 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Leíamos todo el libro de los Hechos y vimos todo lo que tuvo que suceder los apóstoles, ¿cierto? El mundo los aborreció. ¿Y sabe por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por eso yo no entiendo por qué algunos que se dicen ser cristianos actúan como si fueran del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, mis hermanos, importante, el Señor hizo oración, fue por sus discípulos, no por todo el mundo. Y Él hizo una oración por los que iban a creer en su palabra, los que iban a creer en su nombre, por medio de la predicación de la palabra del Señor. Si eso lo pasamos hoy en día a nuestra vida, cuando tú hagas una oración, haz una oración por los tuyos, los que son tus hermanos, tu familia en Cristo. Y orarle al Señor para que aquellos que debemos nosotros predicar la palabra de Dios, que aquellos que crean, ellos también sean guardados. Entonces aquí nos muestra la palabra del Señor que yo no me pongo a orar por todo el mundo, ni por todos los hombres de la tierra. No, yo oro por los que crean en la palabra del Señor, los que son mis hermanos. Por eso vemos que el Señor Jesús hizo oración. ¿Yo por qué voy a orar por una persona que no tiene ni intención de seguir a Cristo? ¿Por qué? Si una persona que no tiene ni intención de seguir a Cristo, la palabra de Dios nos muestra que son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, ¿cómo yo voy a poner en la incomodidad a Dios a que ore por los que son enemigos de Él? A que actúe sobre los enemigos que son de Él. ¿Cómo voy a poner a Dios en esa incomodidad? El que necesita a Dios lo buscará. Y aquí estaremos nosotros para recibirlos y ayudarlos. Pero debe haber una intención en la persona de venir y buscar de Dios. En Santiago capítulo 5 verso 16, ¿por quiénes nos manda Dios a orar? Santiago capítulo 5 verso 16. Ya vimos que Jesús oró por los suyos. Ahora nosotros, como iglesia del Señor, ¿por quién debemos orar? Dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Lo decía ya hace como más de un mes. ¿Será que mi vecino que ni conoce de Dios ora por mí? ¿Cierto que no? Si ni conoce de Dios, ¿cómo va a orar por mí? Y yo orando por él. Señor, guárdalo, revela tu palabra, bendícelo, cuídalo. Porque uno ora así. Uno ora y le dice al Señor: guárdale su vida, bendice su economía. Siempre pide bendición, bendición, bendición. Y ese ni siquiera ora por mí. Y la palabra del Señor está diciendo aquí: orar los unos por los otros. O sea que yo oro por Estelita, pero Estelita ora por mí. Ahí sí hay una comunión. Ahí sí hay una familiaridad. Ahí sí hay una oración mutua entre uno y otro. Y eso es lo que dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si yo oro por uno de mis hermanos que está en este lugar y oro con fe, creyendo que el Señor puede hacer el milagro, y esa persona cree que también Dios puede hacer el milagro, ahí se hace una oración eficaz. Entonces, mi oración, ¿por quién debe ser? Principalmente por mi hermano, por mi hermana. Y lo que decía Alison, obviamente por nosotros mismos, para que Dios nos ayude. Pero principalmente la oración debe hacerse por nuestra familia espiritual en Cristo.
La oración se debe hacer, o uno debe hacer oración por los santos. Efesios capítulo 6, verso 18. La oración debe hacerse por los santos. Dice la palabra de Dios en el verso 18. Orando muy pocas veces. ¿Cómo, Alison? Orando en todo tiempo. Es que la oración es muy necesaria en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Es muy necesaria, hermanos. Por eso todas las noches nos reunimos a las 8 de la noche a orar y a leer la palabra del Señor. Espero que si usted no lo puede hacer a las 8 de la noche, usted mismo lo haga por su propia cuenta. Pero no te quedes un solo día sin orar al Señor. Dice, orando en todo tiempo, y vuelve y repite, con toda oración y súplica. De cualquier forma, no. En el Espíritu. Y velando ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que mi oración que yo haga al Señor es en pro del beneficio de los santos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si aquellas personas que nosotros oramos no pertenecen o no son santos, yo no estoy haciendo nada. A veces nos dedicamos a orar más por gente que ni obedece a Dios y dejamos realmente de orar por nuestra familia en Cristo. Señora. Ya te doy la respuesta por la palabra del Señor. Y tú te vas a dar cuenta. Vamos a ver. Entonces, principalmente la oración debe tener un enfoque y es por los santos y por nuestros hermanos. Y orando los unos por los otros. La oración se debe hacer a favor de nosotros. En Santiago capítulo 5, verso 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vosotros no es todo el mundo. ¿Vosotros quiénes sois? La iglesia del Señor, nosotros. ¿Está alguno enfermo entre nosotros, entre los que estamos aquí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y ya vemos que esta oración eficaz puede mucho y puede ser sana la persona. Entonces hemos visto que a veces clamamos al Señor por el beneficio de otras personas que no buscan a Dios, y a eso no nos mandó el Señor. El Señor nos mandó principalmente a orar por los nuestros, nuestra familia. Pero si Dios nos mandó a hacer oración por nosotros, ¿qué hacemos con aquellos que no obedecen? Veme buscando, mi hermana Caro, Jeremías capítulo 11, verso 19. Y ahí vamos a empezar a responder la pregunta de Alison. Porque tenemos nuestra familia que amamos. Familia en sangre que amamos. Y aquí hacemos oración seguido por nuestra familia en sangre. Pero no encontramos como eso que es retributivo a nuestra oración. Siguen en su vida normal. Y aquí nosotros nos podemos pelar las rodillas todo el tiempo clamando al Señor, y sé que Dios los guardará su vida, pero nosotros lo que necesitamos es que sean salvos, no que Dios les guarde su vida aquí. ¿Qué hacemos nosotros orando por nuestra familia? Señor, bendice su economía, dale el empleo, guarda su vida, sana sus enfermedades. Estamos obrando mal, estamos haciendo algo que no debemos hacer. El hombre, ¿cómo busca a Dios cuando está en la mala? Y nosotros desde aquí, Señor, protégelo, guárdalo, ayúdalo. Mientras el hombre esté bien, no va a buscar a Dios.
Entonces, la oración no se hace a favor del pecador. La oración no se hace a favor del pecador. Jeremías capítulo 11, verso 9. Y me dijo Jehová. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, o sea, entre los del pueblo del Señor, y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, no a lo bueno, se fueron a lo malo, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. ¿Cuántas veces le has predicado a tu familia? Yo soy uno de esos. Y sí, ok, listo, muchas gracias. Y chao. Y no se vuelven a Dios. Los cuales no quisieron escuchar mis palabras y fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Verso 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Entonces, aquellas personas que se volvieron al pecado, que rechazaron la palabra del Señor, y nosotros aquí orando y clamando al Señor, clame y clame al Señor por ellos, y ellos siguen en sus delitos y pecados, y nosotros clame por ellos y clame por ellos. ¿Por qué no clamar más bien por nuestros hermanos para que Dios nos ayude a permanecer en santidad hasta que Él venga por nosotros? Es fuerte, porque esto es fuerte, porque nosotros amamos a nuestra familia. Pero ¿y qué hacemos si nuestra familia no obedece a Dios? ¿Qué hacemos? Lo que sí nosotros no podemos dejar de hacer es predicar la palabra de Dios. No dejes de predicar la palabra de Dios. No. Prohibido dejar de predicar la palabra de Dios. La oración tuya no salva a tu familiar. La palabra de Dios es la que salva a tu familia. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a Él. Pero debemos seguir predicando la palabra del Señor, insistiendo. Entonces, aquellas personas que viven en pecado, lo dice la palabra de Dios claramente. Aquellos que hacen idolatría, que viven en idolatría. Jeremías capítulo 7, verso 16. Tú pues
no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ven los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, uno ve que hay personas aún hoy en día que siguen adorando a dioses ajenos. Y la palabra de Dios es clara en decirnos hoy que cuando una persona hace esto, cuando una persona hace esto, está provocando a ira al Señor, ¿sí? Así es, mi hermana Alicia, así es. Cada vez que vemos estos eventos que hacen mucho con los carros para no entrar de fondo, lo decía mi hermana Alicia, ¿qué está haciendo estas personas? Están adorando a dioses ajenos. Y la palabra de Dios nos dice, oiga, no se dan cuenta, oiga ustedes, mis hijos, no se dan cuenta lo que la gente está haciendo, que hacen tortas, amasan, ponen a los niños a trabajar en pro de sacrificar eso a dioses ajenos. Entonces dice la palabra de Dios, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Entonces dice la palabra del Señor que para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. No lo hacen, ellos creen que están haciendo bien en hacer adoración a imágenes y venerarlas, pero lo que están haciendo es provocando a ira al Señor. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Y es cierto. Pero por tanto así dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Pero inicia el verso 16: tú no ores por este pueblo, porque están haciendo idolatría. Jeremías capítulo 14 verso 10: la oración no se hace a favor del que se deleita en vagar. Vagar, entendemos por vagar muchas cosas, ¿cierto? Hacer con su cuerpo los deleites de este mundo: tomar, fumar, bailar, todo. Entonces, Jeremías capítulo 14 verso 10 dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. O sea que para ellos podría que estuvieran cansados, agotados, como estuvieran. Y es verdad que cuando están a veces en esas fiestas que se arman ahí, eso por más cansado, ay, sí, estoy cansado, no, venga, vamos otra vez a bailar. Y va y se siente y viene otro y le invita, ay, sí, camine otra vez. Y al día siguiente cae que no puede ni moverse, porque se deleita en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová:
no ruegues por este pueblo para bien. Si ves que nosotros a veces oramos, Señor, guárdales. Señor, guarda sus familias, guarda sus hijos. Señor, su economía. Y es que cuando nosotros, yo por lo menos cuando hago oración, la hago generalizada por toda mi familia. Coger nombre por nombre, por nombre, por nombre, me es difícil. Pero cuando yo le digo al Señor Jesús, tú conoces mi familia. Sabes quién es mi familia por parte de papá y sabes por cuál es familia por parte de mamá. Y es muy grande. Pero eso es el que el Señor nos está diciendo, no ores por ese pueblo. Porque dice que no están obedeciendo la palabra del Señor. Dice, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Recuerdan lo que iniciamos? El hombre busca a Dios cuando está en la mala. No lo busca cuando está bien. Y si nosotros pedimos la bendición para ellos todo el tiempo, pues van a estar bien porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ellos están bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Lo que sí, hermanos, hay mucha de nuestra familia que tiene intención de seguir a Cristo, pero no lo pueden hacer. El pecado los rodea y los hace caer. Pero si nosotros vemos en algunos de nuestros familiares la intención de seguir a Cristo y por causa del pecado no lo pueden hacer, yo debo ayudarlo y apoyarlo para que él lo pueda hacer. Pero debe existir una intención de creer en la palabra. Debe existir esa voluntad de acercarse a Dios. Pero si no existe esa voluntad, yo conozco familia de sangre propia, que no les interesa ni cinco la palabra del Señor, ni les interesa siquiera, como el papá que le respondió al niño, que siempre les pongo ejemplo. No es que a mí esa vaina no me gusta, ni siquiera les gusta el evangelio, y yo orando para que Dios lo salve, lo guarde, lo ayude. No, si alguien viene a mí con una intención, y es más, vamos a ser ordenados de ahora en adelante, y vamos a generar un listado con las personas que se acerquen a nosotros y nos pidan oración. Yo no voy a orar por aquel que ni siquiera pide oración, sino por aquel que tenga la necesidad de acercarse a Dios. Y no es que venga, yo quiero orar por tal persona. No, esa tal persona venga y nos lo pide él. Pero vamos a dejar de, entre comillas digo yo, dejar de cargar al Señor con muchas cosas, sabiendo que el hombre ni va a obedecer a Dios. Y si viene a nosotros para que oremos por una necesidad, una enfermedad, le digo, lo primero para usted, ¿acepta la salvación de Dios? Si me dice sí, listo, vamos a orar. Si dice que no, siga su camino. Es que no debemos buscar a Dios por conveniencia. Debemos buscar a Dios porque verdaderamente necesitamos y en Él encontramos la salvación de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos algo muy hermoso en este lugar, y es que claman los justos y Jehová los oye y nos libra de las angustias, y puede librar de las angustias a aquellas personas que también se acercan a Dios. Dice: Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una persona que no tiene ni intención de buscar a Dios, pues en su corazón no hay nada de Dios. Qué bueno cuando hay situaciones difíciles en que la gente dice: ¿sabe qué? Definitivamente no hay respuesta para mis peticiones.
Y eso lo hemos visto en este lugar. ¿Saben qué? Definitivamente ya Dios no nos respondió. Y vienen y se acercan a este lugar con una esperanza de que nosotros oremos por ellos. Y el Señor responde la oración que hacemos en este lugar. Entonces, esto no significa que nosotros que vamos a sacar pecho. No, es Dios el que obra. Es Dios el que hace la sanidad o lo que le pedimos a Él. Pero porque la palabra de Dios dice que claman los justos y Jehová los oye. Y Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Duro, duro, mamita. Sí. Ese es un ejemplo claro. Alison con otro lleva toda la vida acá, 3 años largos. Y ella, mira que yo no lo estoy diciendo. Ella conoce la persona a quien me estaba refiriendo ahorita, que estaba en necesidad. Oramos por ella, el Señor la sanó y ahora se apartó totalmente. Entonces, por eso digo, el hombre busca a Dios con la necesidad, pero después de que recibe el beneficio es desagradecido. Entonces, por eso nosotros podemos hoy darle las gracias a Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Y cada vez que hemos clamado al Señor, Él ha hecho la obra en nuestra vida y en las personas que nosotros clamamos al Señor. Pero, mis hermanos, de ahora en adelante la persona que viene a pedir oración tiene que tener principalmente en su vida el deseo de ser salva. Y de lo demás será añadido. Y lo leímos hace 8 días. Que lo primero que el Señor dijo era la salvación para la persona y después Dios obraba en ella. Entonces, mis hermanos, seamos ordenados con el Señor. No a veces, no nos desgastemos a veces nosotros, ni tampoco carguemos al Señor con situaciones que a personas no les interesa. Por eso les decía, ahora en adelante, la persona que necesita que nosotros le ayudemos a orar es una persona que viene a nosotros aquí directamente, como me ha pasado varias personas. Me han venido directamente. Ayúdenme a orar por esto, por aquello. Y lo hemos hecho. Pero ahora en adelante sería bueno tener un registro con un listado de las personas que se acercan y piden oración. Y el que tiene la necesidad es el que tiene que venir a pedir la oración. Porque principalmente lo que le vamos a decir es, claro, con mucho gusto, ¿usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador? Esa pregunta la tendrá que responder la persona, sí o no. Si dice sí, usted es de los nuestros. Si no, váyase a otro lado que le ayuden. ¿Ya empezó qué? Sí. No, es que nadie se quiere comprometer con el Señor. Nada, queremos recibir todo de gratis, pero no queremos dar nada. Y eso no es así. No, hermanos. ¿A quién le gusta ir a comer todo el tiempo de gratis? Pues a todos. Pero cuando hay que pagar, seguro que no vuelve. Entonces, siempre estemos dispuestos a dar también algo. Si estamos recibiendo un beneficio del Señor, entonces, ¿qué debemos hacer? También dar algo para el Señor. Perdóneme si esto suena duro, pero así es la palabra del Señor. Y a veces nos equivocamos en hacer oración al Señor. ¿Vamos a orar por nuestra familia en Cristo? Sí y sí y sí.
Pero por aquellos que no obedecen la palabra del Señor, no vamos a orar por ellos. Si vienen y mantienen su intención de seguir a Cristo y que oremos por Él, aquí serán recibidos, siempre con los brazos abiertos. Predicaremos la palabra del Señor, sí, sí, sí. Así no nos reciban, sí. Porque la palabra de Dios es la que hace que la persona acepte a Cristo. Entonces, mis hermanos, seamos nosotros también claros en nuestras oraciones. ¿Por quién realmente debemos orar? ¿Cuántos oraron esta semana por Yurani? Yurani, ¿por cuántos tú oraste esta semana? Amén. Bueno. ¿Es claro o no lo que debemos hacer como familia? Como familia nos ayudamos, y los unos por los otros, como lo dice la palabra del Señor. Juan Pablo. Sí. Amén. 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 Amén, mi hermana Alicia. Así es. Y eso nace de un corazón limpio y puro. Porque del corazón salen las buenas cosas también. Amén, así es. Amén, amén, sí. Sí, bueno, para los que no escucharon a mi hermana Alicia, realmente pues es maravilloso cuando hay personas que sirven al Señor, y ponía el ejemplo mi hermana Alicia de nuestro hermano Juan Pablo, que él siempre está dispuesto a servir. Entonces, qué bonito y bueno orar siempre por él. Que el Señor Jesucristo lo siga capacitando como lo viene capacitando para exponer la palabra del Señor. Y todos necesitamos oración. Todos necesitamos que el Señor nos ayude, porque realmente pararse uno aquí a exponer la palabra del Señor, necesita uno la sabiduría y la unción de Dios. Porque es una responsabilidad grande llevar la palabra de Dios, porque yo necesito es que las personas conozcan a Cristo y que el Señor hable por medio de mí para que la iglesia sea edificada. Y no solo por mí, sino por cualquiera de los que estamos acá. Entonces mi hermana Alicia dice algo muy sabio. Así es. Amén, así es. Y eso es lo que uno necesita. Personas que estemos dispuestos a colaborar en la obra del Señor. Entonces, eso es bueno, que por eso la palabra del Señor dice que orar los unos por los otros, mutuamente. Que si yo oro por ustedes, que pues me gusta eso que dijo mi hermana Alicia, y sé que de su corazón viene con mucho amor. Porque cuando uno ora por las personas, uno siente también la oración, y cuando ellos oran por uno siente la oración también, sobre todo cuando viene con amor y sincero. Entonces, mis hermanos, clamemos siempre al Señor por nuestros hermanos. Y hermano y hermana, no deje de predicar la palabra del Señor. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mis hermanos,
A eso sí nos mandó el Señor. Y si usted está dejando de predicar la palabra del Señor, usted le está fallando a Dios. A eso sí nos mandó el Señor. No, yo seguiré orando por mi familia. No, predíquenle la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Si tú predicas esta palabra, la palabra es la que convence de pecado al pecador. Pero aquí nos podemos pelar las rodillas. Por eso es que hay muchas personas peladas las rodillas subiendo a Monserrate y no pasa nada. Amén. Es que, gloria a Dios, es que uno no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Sí, qué bueno que uno no tenga necesidad ni de abrir su boca, sino que el otro antes lo presente a uno. Allá viene el cristiano, sí, amén, gloria a Dios, aquí va. Antes es como el presentador de un evento. Viene el cristiano por la pasarela, sí, aquí voy. Antes le están haciendo una antesala, una presentación. Eso es sentirse, de uno sentirse rico. Sí. Claramente. Así es. No quieren ni aceptar esa palabra. Y esa palabra es fuerte. Pero el mismo Señor la dijo. Hipócritas. Sí, así es. Bueno, hoy fue más bien conversadito. Esto me gusta también interactuar y conocer la opinión de ustedes y también conocer sus experiencias. Esto quiere decir que la palabra de Dios llegó a tu vida. Realmente, que vemos que realmente, qué bueno cuando el Señor nos abre el entendimiento y lo hace por medio de su palabra. Así es. Quien realmente convence es la palabra del Señor. Hoy por lo menos si nosotros decíamos y estamos orando por todo mundo, hoy ya no fuimos pensando diferente. Porque si la palabra de Dios dice en Jeremías, no ores por ellos. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Eso es duro. Que usted imagina que el Señor no le escuche a uno. Pero ¿y por qué Él no escucha? ¿Por qué? Por pecadores, por hacer idolatría, porque vivir en vagancia y dándole libertad a nuestros pies. Por eso es que Dios no escucha la oración. Y Él dice, ni clamen a mí por esto, porque es que no es que me están provocando a ira. Hombre, seamos claros con el Señor y nosotros, Señor, ore y ore y ore. Una persona que vive todavía en ese tiempo, lo que decía mi hermana Alicia, devoto a muchas imágenes, devoto, bueno, no quiero hablar más profundo acerca de esto, ya todos lo saben, pero realmente es importante que estas personas entiendan que lo que están haciendo es provocando a ira a Dios. Sí, es que a todo eso es lo que el Señor condena. Claro, claro.
Esos son dioses ajenos, correcto. ¿A qué pues me haréis? Dice la palabra del Señor, semejante a Dios. ¿Cómo puede uno en una imagen plasmar a Dios? No se puede. Pues básicamente es entender, porque digamos que muchos supuestamente se persignan para una bendición, haciéndose la cruz en su cuerpo, pero realmente es algo que tampoco se debe hacer, porque ¿qué bendición puede hacerse una persona? ¿Qué bendición trae el hacerse una cruz? Y más hasta cuando la hacen al revés. Porque si hay muchos que llegan, empiezan aquí, la hacen aquí, aquí y aquí. Eso es una cruz al revés. Entonces ahorita ya muchos entendieron que la cruz al revés no es de Dios, sino que es satánica. Entonces, ¿qué han hecho? Han entendido, entonces empiezan aquí, la mandan hasta el ombligo y después al lado derecho, al lado izquierdo. Y creen que eso es una bendición. La bendición no está en la cruz. La bendición está en el que murió en la cruz. Y el que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y en Él, cuando yo le digo, Dios te bendiga, yo no digo que la cruz te bendiga, sino que Dios te bendiga, porque Él es el que puede bendecir. Amén. Claro, eso es algo que sucedió y que nosotros debemos recordar todo el tiempo, porque el amor de Dios fue tan grande que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero como dice Allison, ya no está muerto, Él vive. Sí. Correcto. De acuerdo. Sí, así es. Sí, es que así, si me ayudas buscando el texto bíblico que nos habla acerca de esto, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todo aquel que es colgado en un madero. Porque el Señor se hizo maldito por causa de nuestros pecados. Entonces, no sé si está en Gálatas. Entonces, en Gálatas dice que Cristo nos rescató. Bueno, no dejaréis que su cuerpo pase por la noche sobre el madero, sino falta lo enterráis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, lo que dice mi hermana Alicia es muy cierto. La cruz no representa vida eterna. La cruz no representa salvación. La cruz representa es muerte. Entonces, lo que leíamos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por eso lo que leíamos en Deuteronomio, hecho por nosotros maldición, porque Cristo, maldito el que está colgado, todo aquel que muere colgado del madero. Cristo se hizo maldición por causa de nuestros pecados. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, la cruz es la que convierte a la persona en maldita. Entonces, y las personas aún siguen haciendo este signo, creyendo que trae bendición para su vida, pero no es así. La palabra de Dios es clara en decir que todo aquel que Jesús se hizo
maldición por causa de nuestros pecados. Todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Entonces la maldición está es en la cruz, y la cruz trae muerte. ¿Y trae qué más? Sufrimiento. ¿Usted se imagina una persona morir en una cruz? El sufrimiento tan grande, el ser clavados, el que se desangren, cuánto horas y horas ahí colgados muriendo. La cruz no trae salvación. La cruz trae muerte, sufrimiento. El que trae salvación es Jesucristo, que tuvo que hacerse maldición por nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, nos alejamos un poquito del tema, pero era necesario hoy tener claro que nuestras oraciones deben ser enfocadas para nuestras familias, en favor de nosotros y de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y que aquellas personas que todavía practican la adoración a dioses ajenos, que viven en pecado, que se gozan en vagar, pues a estas personas, pues cada quien le dará cuenta al Señor. Pero nosotros oraremos por los nuestros. Así que de ahora en adelante, no es que nosotros digamos, no, pues tan importantes, ahora me toca pedirles oración. No pensará. Me imagino que hay más de uno por allá pensando, porque eso les pone el enemigo en su corazón y en su mente. Pero ojalá rechace eso en el nombre de Jesús y busquen, igual que nosotros, a Jesucristo. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.